Entonces, el costo de deuda, lo que tú tienes que explicar es, en realidad, cómo lo has calculado y por qué, digamos, tuviste que solamente tomar la TIR de mercado, de ese bono, ¿no? A la fecha del 31. ¿Por qué el 31 de diciembre del 2015? Porque fue esa la fecha de corte. Por lo tanto, tomaste esa es la tasa. Hay una explicación por la cual tú tomas determinado dato del mercado, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que tú tienes que, ese es el sentido del Word, que ustedes expliquen, que sepan, ¿no? Ese costo de la deuda, una manera de cómo ustedes pueden acercarse a ese costo es justamente tomar, ¿no? En este caso, la TIR, como lo habíamos visto en clase, la TIR del bono, del instrumento de más largo plazo de la empresa. ¿Y por qué de más largo plazo? ¿Te acuerdas por qué habíamos pensado en un bono de más largo plazo? ¿Por qué? ¿Por qué no tomamos el bono de más corto plazo, el que recién se había emitido, por ejemplo? Me imagino que... No sé, profe, la verdad. Javiera, ¿tú crees, por qué crees que es? Porque acuérdate que tú, con la tasa, lo que tú vas a calcular, en este momento estás calculando los costos de financiamiento que tiene la empresa, ¿no? En un horizonte, ¿no? Porque tienes también detrás de eso una estructura de financiamiento de largo plazo, por lo tanto tú estás, digamos, siguiéndote a un horizonte de largo plazo. Y por lo tanto tú asumes que la empresa va a estar siempre financiada por deuda en el largo plazo. Y por eso que lo que hacemos nosotros es identificar justamente la deuda que va a permanecer a largo plazo y ver su costo, digamos, el que va, digamos, a estar como vigente a través del tiempo, ¿cierto? Ese es el objetivo, esa es la razón, ¿ya? Entonces, en la pregunta ahí donde dice, ¿no? Interprete el costo de la deuda, eso es lo que ustedes tienen que poner. ¿Qué cosa hay detrás de ese KB que ustedes han encontrado, de esa TIR, lo que estamos hablando? ¿Por qué tomaron el instrumento de más largo plazo? ¿No? Y después pasan ustedes a explicar lo del beta de la deuda, ¿no? Y el beta de la deuda es justamente porque ya nosotros incorporamos el riesgo en este caso, el hecho de que la empresa no necesariamente se financia con deuda libre de riesgo. Ya no vamos a utilizar la tasa libre de riesgo porque si te das cuenta, estamos tomando la tasa del mercado, la TIR. Entonces, por lo tanto, estamos asumiendo que la deuda que la empresa, digamos, toma del mercado es una deuda riesgosa. Y como tiene riesgo, podemos calcularle un beta. Podemos calcularle su beta de la deuda. ¿Ya? Porque así como tenemos, recuerden ustedes cuando vimos beta, podemos nosotros hablar de, digamos, es una de las propiedades del beta, la propiedad sumativa. Podemos decir que el beta de los activos es igual al beta del patrimonio más el beta de la deuda, ¿no? O sea, podemos también, dado que estos componentes tienen son, digamos, enfrentan riesgo, tanto desde el punto de vista del patrimonio como desde el punto de vista de la deuda, hay deuda riesgosa, entonces, por lo tanto, le calculamos el beta de la deuda, para saber, digamos, cuánto es, digamos, el componente de riesgo, en este caso, sistemático de esta deuda. Pero lo calculamos, en este caso, no como KPM, sino por diferencia, o sea, lo calculamos, si tú ves en el primer cálculo del beta de la deuda, se calcula tomando el KPM, pero sacándolo despejando el beta, ya que tenemos el costo de la deuda de mercado. Sí, menos el... Exacto, eso. Ya que tenemos aquí, si te Sí. fijas, estamos despejando simplemente el KPM, porque nos debería de dar que el KB es igual al 1,64 y después por diferencia sacamos el beta de la deuda. Y ese es el que justamente lo incorporamos porque ya estamos hablando de deuda riesgosa. Si tú te fijas, ¿cuánto es la tasa libre de riesgo? ¿Qué valor tiene la tasa libre de riesgo? La que has utilizado. Aquí, 0,8. 0,8. ¿Y cuánto es el costo de la deuda?
El costo de la deuda. Que está acá en la fórmula también. 32, No, costo de la deuda. El costo de la deuda, acuérdate que también está en esta fórmula, que está dado por el KBE. ¿Cierto? Sí. Acuérdate que el costo, el cálculo por KPM es el KBE, costo de la deuda, igual a la tasa libre de riesgo, más un premio. Más un premio. Entonces, ¿qué valor tiene el KBE, por ejemplo, aquí? ¿Cuál es el costo de la deuda que tú has obtenido en el mercado? Es 1,64. Por lo tanto, como esa tasa es mayor a la tasa libre de riesgo, estamos hablando de una deuda riesgosa. ¿Eso quedó claro? ¿Sí? Sí. Ya. La TIR es mayor a la tasa libre de riesgo, entonces es más riesgosa. Exactamente, es más riesgosa. Y eso justamente es porque en esta parte ya estamos incorporando el riesgo, ¿no? El riesgo de tanto de la deuda que la empresa, digamos, contrae, o sea, levanta en el mercado, como también el riesgo que enfrenta, en este caso, el que aporta su capital, que es el accionista. ¿Ya? Entonces, una vez que tú calculas el beta de la deuda, ahora después ya tienes ya el costo de un componente de los recursos que financian el patrimonio, que es la deuda. Ahora te falta calcular el costo de los recursos patrimoniales, o viendo desde el punto de vista del rendimiento, cuál es la tasa que exige el accionista por el dinero que aporta a la empresa. Y ese es el KP, el que van a calcular ustedes como costo patrimonial acá en el punto, la letra E. ¿Cierto? Entonces, pero es para llegar al KP, sí. Sí. Ya, igual lo vamos a hacer a través del KPM, eso ya lo habíamos visto, pero el tema es de que nosotros podemos aplicar, digamos, la ecuación del WOC, ¿no? Considerando, acuérdense ustedes, la estructura de capital de largo plazo o la estructura de capital objetivo. No estoy hablando de estructura óptima, porque varios confundieron en la tarea estructura de capital objetivo con estructura de capital óptima. Nada que ver, no tiene ninguna relación. La estructura de capital objetivo solamente nos dice que la estructura de capital de la empresa es una estructura constante a través del tiempo. O sea, si la empresa se financia siempre con un 40%, vamos a asumir que todo de acá hacia adelante va a ser siempre 40% la relación deuda deuda con respecto al valor de la empresa, ¿no? El 40% del valor de la empresa se financia por decir, con deuda, por ejemplo, 40%, y 60% con patrimonio. Entonces, esa estructura nos garantiza de que el costo de capital justamente pueda ser calculado a través del WOC, ¿no? Que es la fórmula del costo promedio ponderado. En la página web, perdón, en el aula, ahí lo comenté en la última clase de costo capital, y ahí subí un cálculo donde se demuestra que justamente si no se asume una estructura de capital objetivo, estable, entonces no vamos a obtener el verdadero casero, el verdadero costo capital, ¿no? Entonces es una condición sine qua non para poder calcular el costo capital. Entonces, para ello, por eso que hicimos la tarea número 4. La tarea 4 es calcular esa estructura de capital objetivo. Y es aquí donde ustedes, si bien calcularon el beta, pero ese beta, acuérdense que su beta les salió a ustedes significativo para el año 2019. ¿Cómo les salió el beta del 2019? Porque ustedes necesitan el beta para calcular el costo patrimonial. El beta del 2019 nos salió ¿Significativo? 1,24. Ya. ¿Y le salió significativo el beta?
¿Evaluaron la significancia del beta? En la tarea número 3, ahí lo evaluamos. Profe, le tengo ¿En una la consulta. regresión? Sí, sí. Nicolás, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Muy Hola, bien. Pero Nicolás, tenía una hola consulta, Diego, hola Javiera. aprovecha. Claro, eso, si ustedes están Hola, escuchando, profe. les puede servir y cualquier cosa Sí, pueden preguntar para poder sí. afianzar algún concepto. Justo Dime. no quería interrumpir, pero justo que mencionaron lo del beta ahí aparecí. Ujú, Oiga, bueno, quería preguntarle si la presencia bursátil es 99.4. Igual va a cumplir sí, ese punto. sí, 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 sí. La presencia bursátil del año 2019, 90, a veces se acepta hasta, casi la mayor parte de ustedes le ha salido como 90, 100%. eh, Me parece que no, ninguno le ha salido ni 80, todos han sido casi 90 sobre 90, así que está correcto, está bien, tú lo podrías dar como, o sea, además, no es solamente la presencia bursátil, ¿qué otro aspecto tienes que revisar, por ejemplo? También está la probabilidad p-value. Perfecto, la probabilidad que tienes Y me que... dice que sea menor a 5% y todo esto están como elevados a -6, Ah, -7, así que si lo cumple sí o sí, ¿cierto? ok, p-value, claro. ¿Y cuál es la otra Ya. condición? Y lo dije al revés, pero bueno. Y Sí, porque la te dio, otra sí, ya me estadística parecía test raro student. porque no sale negativo. La probabilidad nunca es negativa. Estadística student, test el, student. el student. Ese es menor que sí, menor que, o mayor que, espérate, o mayor que Ese 2, tienen que ser todos mayores a 1.96. claro, mayor que 2, perfecto. ¿Y esa te salió mayor que 2? Eh, Ya. Sí, salió Entonces, todos que eran como 10, Sí, a mí perfecto. igual me 7, salieron todas 4. mayor que 2. También Francisca, tú también evaluaste las tres características. Sí. Claro. Ya. El Entonces, p-value menor al 0, o sea, al 5%. perfecto, Y el test student me salieron todos mayor a 2. perfecto. ¿Y la presencia bursátil? 100%. Perfecto. ¿Estamos ok? Buenísimo. Estamos ok. Creo que es un solo grupo, que es el de Sigdo Coopers, que es el que tenía del año 2019 como 0,35. Me parece que es el único que tiene que hacer un ajuste, ¿no? Y es justamente lo que expliqué hoy día en un correo que les mandé. Pero ya teniendo entonces ese beta significativo, entonces ese beta nos va a servir para calcular qué cosa, el costo patrimonial, ¿no es cierto? Porque necesitamos saber el riesgo sistemático que enfrentan los accionistas. Pero no lo podemos utilizar así, digamos, ya calculé el beta y lo puedo meter directamente a la fórmula. No lo puedo meter a la fórmula aquí, en la fórmula de la letra E. No, porque ese beta, recuerden ustedes, es del año 2019. Y ustedes cuando calcularon el beta del año 2019, ustedes se separaron el día al día, en el día 27 de diciembre de 2019, y contaron 103 datos para atrás, ¿cierto? Sí. ¿Ok? Y prácticamente tomaron los datos del año 2019 y 2018. Prácticamente, porque creo que es hasta el 12, 10 días nomás no tomaron de enero 2018. O sea, prácticamente tomaron de dos años para poder sacar el beta del 2019. Por lo tanto, en ese beta del 2019 está incorporado, está la estructura de capital de esos 2 años, la estructura, digamos, deuda capital que tiene la empresa en esos 2 años. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer que ese beta tenga la estructura objetivo, la estructura de largo plazo. Y por eso que nosotros lo que hacemos es, de acuerdo a la teoría de Hamada y la teoría de Rubinstein, lo que hacemos es, tenemos que ver, partimos de ahí, la deuda, ahí nos preguntamos primeramente, ¿la deuda es riesgosa? No es riesgosa, es libre de riesgo. Entonces, en ese caso, el profesor Hamada nos dio una metodología para poder nosotros desapalancar el beta, sacarle esa estructura de capital, estructura de deuda patrimonio que tenía incorporado, de manera de obtener el beta sin deuda. Porque ese beta sin deuda es como el beta puro, digamos. El beta
el beta del sector, el beta operacional, el beta de la industria, que no incorpora ningún tipo de riesgo financiero, solamente tiene el riesgo operacional. Entonces, cuando sacamos eso, ¿no? Tenemos nosotros que, cuando sacamos el beta sin deuda, recién con ese beta sin deuda lo volvemos a apalancar, pero con la estructura de capital objetivo. Y ese beta apalancado, ese es el que se calcula en este caso, en el número, me parece que es la letra E. En la letra E. Claro, tú estás viendo el rojo. El rojo, a ti te salió el beta significativo. Tú tienes que hacer la metodología de la pestaña roja. Devuélvete a la pestaña roja. Es que no veo bien tu pestaña roja. Si estás en la roja. Sí, aquí está. Ya. Esa es la metodología que tú tienes que utilizar. Los que tienen el beta no significativo, que el año 2019 no les salió significativo, ya sea por presencia bursátil, por cualquiera de esos tres, ¿ya? Pues porque se tienen que cumplir las tres a la vez, tienen que hacer las láminas que están en rosado o en fucsia, como le dicen, ahí tienen que sacar un promedio del beta sin deuda para esos 3 años, ¿no? Hacer un paso adicional ahí para poder sacar el beta sin deuda. Pero tú, en tu caso, igual como el caso de Nicolás, lo que tienen que hacer es utilizar solamente la pestaña roja. Y ahí en esa pestaña roja, una vez que tú desapalancas, tú vuelves a reapalancar, como aquí aparece en la letra D, de dedo, ahí te sale 1,220, ¿no? Pero tú me estás mostrando la pauta, no es lo que tú has calculado, ¿no? ¿Este es tu cálculo o el...? No, sí, está calculado. Ah, ya, y esta... Sí, es mi cálculo. Ah, perfecto, ese 0,5255, ¿qué cosa es? ¿Qué es? 52,55. Ese es... ¿Dónde lo tienes? Ese es el cálculo? promedio. ¿Puedes regresar para ver bien cómo lo has calculado? A cargar. Estás ahí reapalancándolo. Es el promedio del... Reapalancándolo. Ese es el dato. El promedio... ¿Estás seguro que eso no son los datos de la pauta? ¿Sí? Me suena como... No, pero los cambié. O sea, dieron similares porque usted le había dado como 60 y algo. Sí, 63 creo. Bien parecido, por eso que me parecía como... Déjame abrirlo acá, lo tengo. Y su TIR era 1,7. Sí, cierto. Ya, ok. Entonces, está bien. Okay. Espérame un segundito que quiero revisar acá. Acá está. A ver, acá. Déjame ver. En el rojo. A ver. 0,5. Sí, tienes toda la razón. Ya, entonces, ese es el que tú has incorporado me parece bien, ¿está bien? Ya, has incorporado, y el otro es el que tú has calculado con el de los 2 años, que al momento, ese utilizaste para desapalancar, ¿no? El 0,48. ¿Puedes bajar un poquito para ver si lo has calculado bien abajo? Baja un poquito. 0,4837. Baja. Baja un poquito más. Ahí está. ¿Y dónde desapalancar? Ah, pero espera. Espera, sube un poquito. Aquí, yo creo que, a ver, sube un poco más. ¿A qué letra, profe? ¿A la C? Aquí, a la C. Tú estás calculando acá el beta desapalancado. Entonces, tú para desapalancar, tú tienes que incluir aquí la relación deuda-patrimonio del promedio de los 2 años. Y me da la impresión que tú estás utilizando acá estás utilizando el 0,5255, pero ese es esa es la estructura objetivo. Acuérdate que cuando desapalancamos tenemos que sacar
tenemos que sacarle la estructura promedio de esos 2 años que están incorporados en el beta con deuda. No sé si Entonces me tendría que entiendes. tomar el 0,4837. Claro, devuélvete, ¿dónde está linkeado ese 0,48? A ver, sube donde está el 0,48. A ver, ponte arriba, ponte en Está linkeado el... acá. Espera. Que sería el C11. No, pero me gustaría ver dónde lo tienes enlazado el C9. ¿Puedes quedarte en esa celda? ¿Puedes ir a esa celda? El C9. ¿El C9? Sí. El C9 no está enlazado. En esta fórmula, por lo menos, del sin deuda. No, pero quiero que te pongas en esa celda para ver dónde está el cálculo de eso. Quiero ver. Ah, es que es la diferencia. O sea, es la división de S con S. No, pues, es que, a ver. Entonces el B sobre B, ¿de dónde lo sacaste el de arriba? Esa es la estructura. ¿El Ah, 32,60? espérate, esa es la estructura objetivo. Ya, y la de abajo es el promedio, la de abajo es el promedio. Entonces, más bien, ponte sobre la celda C11, perdón, la C11. Ahí. Ay, se quedó pegado. Ahí. Ya. Pero es que tienes que enlazarlo, Francisca. ¿No lo has calculado? Ándate a la tarea, porque ahí hay una parte donde tienen que ustedes que añadir en la tarea número 4. En la plantilla yo les indiqué cómo tenían que calcular ese promedio. Y lo tienen que calcular de esa manera. Retrocede. Es que sí, profe, lo que pasa es que acá en este Excel solamente tengo esa parte, pero la calculé Es que recuerda, tal cual Francisca. como dice la tarea 4. No, pero recuerda que, o sea, hay una plantilla. Yo les he pedido que todas las tareas ustedes la junten en un solo Excel. Entonces, bueno, por el momento lo puedes hacer Sí, así, pero a la hora de presentarlo tienes que incorporar la tarea número 3, la tarea número 4, y tiene que estar enlazado al sí, cálculo que sí, tú has hecho. ¿Ya? ¿Ok? sí, ¿Ya? Porque si no, yo no puedo en este sí, momento pero decirte si lo has hecho bien o mal, por ejemplo, ¿ves? ¿Te das cuenta? Ya asumo que lo has hecho bien. Podría habértelo revisado, haberte dicho, mira, ahí tienes un error. Ya, bueno, asumamos que está bien, porque no tengo aquí tu tarea número 4. Por eso que tienen que poner la tarea número 4 y enlazarlo. sí, se lo tengo que enlazar. Bueno, de Ya. todas maneras ocupé Entonces está bien lo que... No, pues está bien porque promedio esta de de P abajo es el promedio, ¿está del bien? 2018. Ya, entonces baja 0,25, 0,52, 55, está bien, baja por favor. ¿Te ha pegado? Ya. Está bien ahí entonces lo que has hecho porque lo has Sí, desapalancado con el promedio. Yo pensé que era el objetivo. Ok, ya. Y sigamos más abajo. Y acá sí, reapalancaste, tienes que poner la estructura objetivo. Porque la idea sí, ahí de... está puesta la estructura objetiva, en esta. ¿Dónde? Sí, pero acá arriba tú tienes puesto, escrito 0,5255 en el texto, lo tienes digitado. Beta, claro, cuando estás reapalancando, tú deberías de reapalancarlo con la estructura objetivo. Ese es el objetivo. Esa es la razón por la cual tú desapalancas y vuelves a reapalancar. Porque estás volviendo a ponerle la misma estructura objetivo. Sí, ahí está apalancado, profe. Pero arriba dice otra cosa, el No, ahora número. está con la otra. Sí.
No, porque esa es la C, la C9. A ver, baja. C9 entonces. Esta es la C9. Ya. A ver, baja entonces en la fórmula. ¿Bajo la fórmula? Sí, para ver si efectivamente toma el valor del C9, para estar segura que toma ese valor. A ver, ahí. Sí, sí lo está tomando. Ok. Tienes que En corregir la el celda texto. arriba. Tienes que corregir el texto arriba entonces. Ya. Entonces está ahí el beta sin deuda, lo apalanca. Ahora, por ejemplo, aquí, en la tasa de impuesto, en el caso de ustedes que ustedes tomaron, les salió significativo el beta 2019 y los están tomando ese beta para, digamos, después apalancarlo, ¿no? Primero lo desapalancan, después lo apalancan con el estructura objetivo. Tienen que hacer lo mismo cuando se desapalanca, tienen que hacer lo mismo con la tasa de impuesto también. Y esto más dirigido a los que van a tener que hacer ¿cómo se llama? El promedio, el que no a los que no les salió significativo. En el caso de ustedes, no, porque justo en realidad el año 2018 y el año 2019 la tasa de impuesto fue de 27%. Por lo tanto, el promedio es 27%. No hay necesidad de cambiarlo. En cambio, sus compañeros que están calculando los betas desapalancados del año 2017, de 2018 y 2019, para después sacar un beta desapalancado de los 3 años. Al momento de desapalancar, tiene que sacar un promedio de la tasa de impuesto de esos 3 años. Y ahí aparece también en el icono donde aparece impuestos, en rosado, ahí está cómo lo tienen que hacer. Quería hacer esta aclaración aprovechando, digamos, la conversación, por si de repente lo ve alguno de sus compañeros. Como estoy grabando, lo voy a subir igual ¿cómo se llama? Al aula para que lo vean y puedan los demás también tener información de lo que estamos revisando. No sé, bueno, entonces ahí una vez que ya calculaste el beta reapalancado, ese recién es el que utilizas para calcular el costo patrimonial. ¿Ya? Entonces, sí. Por ejemplo, con lo que yo te estoy diciendo, es importante que ustedes sean explícitos al momento de, por ejemplo, al momento de explicar, donde dice acá, por ejemplo, el punto 3, dice Word, ¿no? Justifique por qué sí y por qué no. Espérate, el beta con deuda. Bueno, interprete, primeramente el 2 dice, interprete el beta de la acción de la empresa en estudio y su relación con retorno al mercado. Bueno, ahí tiene que explicar, ¿no? ¿Qué dice, digamos, ¿cómo se llama? El resultado de la regresión, qué significa, por ejemplo, qué relación tiene con respecto al retorno de mercado, por ejemplo, si el beta les dio más de 1, menos de 1, ¿no? Explicar un poco qué cosa significa ese beta para la empresa que tú estás analizando. Por ejemplo, a ti te ha dado un beta 1, ¿cuánto era tu beta del 2019? 1, ya. 1, y algo. 1,24. 1,24. Entonces tú podrías decir, ¿qué relación tiene, por ejemplo, ese beta con respecto al retorno de mercado, o sea, el índice de mercado, el ISPA? ¿Qué podrías tú decir respecto a la relación del retorno, el rendimiento, digamos, de la acción de tu empresa, en este caso de Colbún, con respecto al retorno de mercado? ¿Qué relación hay si el beta es cerca de 1,3, por ejemplo? Te lo pregunto, digamos, ¿qué pondrías tú ahí, por ejemplo? No sé, profe, porque todavía no lo analizo. No, pero ustedes hicieron esa tarea en la tarea del beta. Ustedes hicieron la tarea del beta en la cual ustedes explicaron la relación. Hubo una pregunta ahí, ¿qué relación tiene el beta con respecto al...? Es la misma pregunta que les estoy haciendo ahora. Digamos, ¿qué dice el beta? ¿Qué te dice el beta, tío? ¿Cuál es la interpretación de ese beta? No solamente un número. Un beta te dice 1, algo, pero digamos que, ¿qué diferencia hay entre ese beta con respecto a un beta que sale 0,4, por ejemplo? El riesgo, profe. El riesgo sistemático. El riesgo sistemático. Sean súper explícitos ustedes en
eso, en poner, no me pongan riesgo, tienen que decir el riesgo sistemático, porque el riesgo lo mide la desviación estándar, acuérdense ustedes. Y la desviación estándar es la suma, el riesgo total, que es desviación estándar, es la suma del riesgo sistemático más el riesgo no sistemático. Y el beta lo que mide es ese riesgo sistemático, ese riesgo que nosotros no podemos digamos, eliminar, ¿no? No podemos eliminar, simplemente lo que estamos haciendo es cuantificar ese riesgo. No es que sea malo, no es que sea malo el hecho que tenga un beta mayor que 1, no es que sea riesgoso, depende, digamos, cómo se comporta el mercado para que tú digas, efectivamente me va a perjudicar o a beneficiar una situación determinada de mercado dependiendo de mi beta. Por eso te pregunto, o sea, en este caso, como dice Diego dice, efectivamente, el beta nos dice el riesgo sistemático, por lo tanto, si tu beta te dio 1,24, ¿qué podrías tú deducir respecto al riesgo sistemático que tiene tu, digamos, el rendimiento de tu acción con respecto al rendimiento de mercado? ¿Qué te dice? Hay una relación, acuérdate, ¿qué mide el beta? Esos conceptos se los estoy preguntando porque van a ser también preguntas digamos, de la exposición. O sea, ustedes tienen que conocer exactamente el significado. Beta, el significado. ¿Qué mide? La sensibilidad, ¿no?, que tiene en este caso, el rendimiento o el retorno del precio de la acción de una empresa con respecto al retorno del precio del índice de mercado. O sea, eso es lo que nos mide, sensibilidad. No nos dice si es más riesgoso o menos riesgoso, simplemente más sensible, menos sensible. Entonces, si es 1,24, ¿qué podrías decir tú? ¿Que es más sensible con respecto a uno que tiene 0,5? ¿O menos sensible? ¿Qué podrías decir tú, Francisco? Profe, es que se me ha pegado todo el rato, pero Diego es de mi grupo, ahí le puedo contestar. A ver, Diego, tú, defiende tu grupo. Más sensible, profe. Es más sensible. Por lo tanto, ¿qué significa eso? ¿Qué pasa si, por ejemplo, estamos en una economía, que está en recesiva, digamos, una economía donde el Producto Interno Bruto está, digamos, se pronostica que va a caer, digamos, en el mercado y el próximo año, por ejemplo? ¿Qué esperarías tú respecto al retorno, si tienes un beta mayor que 1 respecto al retorno de la acción, digamos? ¿Cuál es el comportamiento que podría esperarse? No vamos a decir el valor, porque no te va a predecir un valor, pero sí te va a decir el comportamiento probable que va a tener tu acción. Claro, en ese caso, cuando un beta mayor a 1, al ser más sensible, aún más negativamente, entonces su rentabilidad sería menor, la esperada. A ver, ¿qué pasa si, por ejemplo, cae la rentabilidad en un punto, la rentabilidad del mercado? ¿Qué le va a pasar al rendimiento de la acción de Colbún? ¿Cuánto? ¿En qué proporción podría caer? ¿En más de 1, menos de 1? Más de 1. En más de 1. Tú vas a decir que por lo menos va a ser 1,24, va a ser más de 1. Exacto, porque su beta, su riesgo es mayor. Pero ¿qué pasa si aumenta, por ejemplo, la rentabilidad, en este caso el rendimiento digamos, del índice de mercado en 1, por ejemplo? ¿Qué esperarías tú respecto de tu acción, del rendimiento del precio de la acción de tu empresa, de Colbún? ¿Le va a ir bien? ¿O igual al mercado? No sabría decir la ciencia cierta, pero yo diría que sí. Porque el beta igual... Pero si el beta es igual, pero si el beta es 1,24, ¿qué te está diciendo el beta? El beta te está diciendo la sensibilidad en este caso, la sensibilidad del rendimiento del precio de tu acción con respecto al rendimiento del precio de mercado. ¿Qué deberías esperar tú? ¿Qué dirección te marca el beta respecto, por ejemplo, a un aumento en un punto del rendimiento del índice de mercado? ¿Qué esperarías tú respecto al rendimiento de tu acción? Que también aumente. ¿Ah? Que también aumente, ¿no? Aumente. ¿Cuánto? ¿Igual a 1? ¿O no, más que 1? Más que 1.
Eso es lo que te dice. Eso es lo que te dice el beta. Eso es lo que tú deberías esperar respecto de tu acción. Por lo tanto, como pasó, por ejemplo, en el caso de Colbún, el año pasado, acuérdate que hubo todo el tema de el problema social, ¿cómo se llama? La explosión, ¿cómo le dicen? Toda la discusión social, el estallido social. Entonces, hubo una disminución importante, porque acuérdate que hubieron días en que las empresas, mucha gente no podía ir a trabajar y todo lo demás. Entonces, en ese momento cayó el consumo de energía, y por lo tanto también cayó, de alguna manera también se vio afectado las ventas de energía. Sin embargo, de acuerdo a lo que indican sus estados financieros, Colbún parece que hubo otro, según estrategias que ellos habían implementado, estrategias comerciales también, pudieron de alguna manera cambiar un poco la estructura digamos, el foco, digamos, de sus ventas. Eso revísenlo bien, ustedes lo pusieron, me parece que en la primera tarea. Entonces, hay una correlación, en realidad, cuando la economía está bastante deprimida, los sectores que están más relacionados con el consumo, con el mercado, con la empresa, con todo lo que es el tema de desarrollo, digamos, o aumento de la actividad económica, va también a aumentar, ¿no? Y si no, va a disminuir, por lo tanto, mucho más en este caso de Colbún. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que explicar, por ejemplo. Francisca se fue, ¿o estás ahí, Francisca? No, estoy acá. Ah, ya. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que explicar de manera conceptual, por ejemplo, cuando dice el beta, por ejemplo, en el punto 2, ¿no? Interpreta el beta de la acción, el beta de la acción de ustedes, el beta de Colbún, ¿no? Que si les dio un número, ¿qué significa? Primeramente, definir el beta. ¿Cómo impactaría? ¿Qué relación tiene con respecto al retorno del índice de mercado? Entonces, que se note que ustedes realmente conocen, digamos, el significado de las variables que están ustedes manejando para calcular el costo de capital, ¿ya? Si tienen alguna duda, pregúntenme. Profe, en ese punto también hay que colocar lo que dijo usted, qué pasa si aumenta en un punto o disminuye en un punto. ¿Lo podrías explicar de mejor manera? Sí, claro. Podrías tú decir, bueno, por ejemplo, en mi empresa tiene un beta 1, eso significa que si, por ejemplo, sube un punto en una economía, va a... Porque estás interpretando el beta de tu acción, estás interpretando cuál es el valor esperado, cuál es, digamos, el comportamiento esperado que tendría el rendimiento de la acción de tu empresa. ¿Está bien? ¿Estás entendiendo? Digamos, cuál es el objetivo digamos, del cálculo del beta, ¿no? No es algo, aparte que eso también incorpora lo que es el riesgo sistemático, pues, ¿no? Es importante también que lo digan. Lo puedes exponer ahí. Ahora, por ejemplo, en la pregunta 3, donde dice, Word, justifique por qué sí, por qué no utilizaría Rubinstein e interprete su significado del beta con deuda y sin deuda. Entonces ahí lo hemos repetido en clases. Revisen la clase, me parece que es costo capital de la segunda parte, porque fueron 3 partes de costo capital, la segunda parte, y ahí me parece que en las láminas que desde el punto 6, donde aparece riesgo, el riesgo y lo que es Hamada y Rubinstein, ahí se explica claramente cuándo es que incorporamos, por qué razón se incorpora, por qué se utiliza, en qué casos Hamada, en qué casos se utiliza Rubinstein, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual, por ejemplo, en el caso de ustedes de Colbún, ustedes ya han analizado por qué tienen que utilizar Rubinstein y por qué, por ejemplo, no han utilizado Hamada, por ejemplo? ¿Tú podrías responder, Diego, por qué se da esa elección en el caso de Colbún? No, profe, no sabría decir. ¿Se acuerdan? Javiera, tú estás ahí también escuchando. Acuérdense que cuando nosotros incorporamos el riesgo, entonces se incorporó el riesgo, dijimos que habían algunos proyectos que hace la empresa, que no necesariamente los proyectos
tienen el mismo riesgo del que tiene la empresa, la matriz, digamos, ¿no? Si la empresa se dedica a, por ejemplo, forestal, maderero, el riesgo va a ser diferente a que si la empresa, por ejemplo, lleva a cabo un proyecto de vitivinícola, por ejemplo, ¿no? Que no tiene nada que ver con los riesgos digamos, forestales, tiene que ver de repente con muchos riesgos, están relacionados con los problemas que tienen en la zona de la Araucanía, incendios forestales, etc. En cambio, el negocio vitivinícola tiene otro tipo de riesgos que está relacionado con digamos, con el clima, las heladas, con digamos, todo el tema de... ¿Plagas pueden ser? ¿Perdón? ¿Las plagas? Las plagas, eso. Las plagas, exactamente. Entonces, como tienen riesgos diferentes, entonces hay que hacer, digamos, en ese caso, por eso que Hamada desarrolló digamos, la metodología en la cual a través basándonos en el KPM, se podía desapalancar, ¿no? Desapalancar también el beta, y después tomando un beta de una empresa que es del mismo sector, que del proyecto el cual estamos realizando, por ejemplo, si vamos a hacer un proyecto vitivinícola, tomamos un beta de una empresa representativa de vino, por ejemplo, ¿no? Si yo soy, por ejemplo, una empresa forestal, entonces busco de repente Conchetoro y veo cuál es el riesgo puro, ¿no? Por eso que lo desapalanco, para tener el riesgo puro, el beta sin deuda, sin ese efecto digamos, de financiamiento, solamente para tener el riesgo del negocio, el riesgo de la industria, y a ese beta yo le incorporo el riesgo financiero del proyecto. Eso es lo que hizo Hamada, pero Hamada puso una norma, dijo, no, solamente podemos utilizar esto siempre y cuando la deuda es libre de riesgo. O sea, cuando hablamos de deuda libre de riesgo. ¿Por qué? Porque en ese momento todavía hablábamos nosotros de que no existía, digamos, riesgo en la deuda. En este caso, la empresa se endeudaba a la tasa del activo libre de riesgo. Pero en la realidad no sucede eso. En la realidad las empresas se endeudan a una tasa diferente, mayor a la tasa libre de riesgo. ¿Por qué? Porque hay un spread por riesgo de la deuda, ¿no? Imagínate ahora LATAM, por ejemplo, imagínate los bonos de LATAM, o de empresas que están difiriendo los pagos de los bonos. Efectivamente hay un riesgo, ¿ves? Un riesgo por situaciones que obviamente han sido debido a la pandemia, que no han podido generar ingresos y pagar obviamente los cupones de los bonos. Entonces hay un riesgo en la deuda de los emisores, de los emisores de deuda, un riesgo. Por lo tanto, como hay deuda riesgosa, entonces en ese caso se desarrolló la misma teoría, o sea, se amplió el modelo de Hamada, y eso lo hizo el profesor Rubinstein, ya, digamos, tomando en consideración una situación más real, en la cual la empresa tiene deuda. Entonces, ustedes revisen ese PPT para que ustedes tengan justamente los argumentos, los conceptos teóricos, y refuercen para el tema de la exposición oral. No sé si te quedó claro, Diego, de lo que acabo de explicar, la razón por la cual se utiliza en este caso, Rubinstein. Sí, profe. ¿Por qué se utiliza Rubinstein entonces? A ver, dime. Ay, no, más o menos, no. ¿No te acuerdas? Porque, A ver. Porque no todas las empresas tienen libre de riesgo. Exactamente, cuando tú compruebas que la deuda que la empresa tiene es mayor a la tasa libre de riesgo, es riesgosa, por lo tanto utilizas Rubinstein. Y en el caso de Colbún, Francisca, tú me habías dicho hace un momento que la TIR del bono era mayor a la tasa libre de riesgo, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, ¿qué debes utilizar? ¿Por qué razón? Rubinstein. Rubinstein, exacto. Entonces, revisen, refuercen esta parte, digamos, que es conceptual, para que hablen propiamente cuando yo les pregunte en la exposición. La idea es que ustedes se apropien de estos conocimientos y lo entiendan, no lo hagan solamente en forma mecánica, digamos, ¿no? Que le encuentren sentido un poco a los cálculos que van a hacer.
O sea que en realidad, al fin de cuentas, en la realidad, la fórmula que se utiliza siempre es ¿cuál? ¿Hamada o Rubinstein? Rubinstein se utiliza, ¿ves? Entonces, ese es el concepto que ustedes tienen cuidado. Cuando a ustedes les toque trabajar y vean que alguien ha utilizado Hamada, no, perdón, acá hay un error, porque aquí no hay deuda libre de riesgo, toda la deuda es riesgosa, entonces ustedes están atentos a que eso es lo que se debe utilizar. Y ahí lo tienen ustedes que interpretar el significado del beta con deuda y beta sin deuda calculado. Entonces aquí ustedes tienen que explicar con qué lo desapalancaron, que también tuvieron que calcular la relación deuda-patrimonio de los 2 años, porque en realidad el beta con deuda era de los 2 años, y por lo tanto para desapalancar esa estructura de deuda de esos 2 años, y la tasa de impuesto, que en el caso de ustedes es igual 2018-2019, por lo tanto el promedio es el mismo, por lo tanto utilizan la misma tasa para desapalancar. A diferencia del otro grupo que va a tener que utilizar un promedio de las tasas de impuesto, va a tener que explicar eso en el punto 3. El punto 4, que habla sobre el beta patrimonial, cuando ustedes vuelvan a reapalancan el beta, aquí tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué ustedes no interpreten la relación deuda-patrimonio histórica de la empresa? Bueno, ustedes tienen que primero acá saber de qué, acá dice, apalanquen el beta sin deuda con la estructura de capital objetivo de la empresa. No es estructura de capital óptima, nuevamente repito, porque muchos confundieron. Óptima es lo que vamos a ver en la clase del viernes, cuando hablamos de estructura óptima, ¿no? Ahora solamente el modelo de Modigliani Miller, el modelo del WOC, incorpora una estructura objetiva, que es decir, estructura de largo plazo, estructura estable, relación deuda-patrimonio. Por lo tanto, eso es lo que ustedes tienen que explicar aquí, que muchos de ustedes, varios, yo creo que casi todos fallaron en la respuesta en una de las tareas, ¿ya? Entonces esto lo que pretende es más que nada reforzar un poco los conceptos que están detrás del cálculo, ¿no? del WOC. Y después viene la última parte, bueno, el 5, donde ya efectivamente ustedes calculan el KP, ¿no? El KP, que donde ustedes tienen que decir que efectivamente, a diferencia del costo de la deuda, ustedes lo calcularon a partir del LATIR simplemente, es porque está en el mercado, porque el mercado lo define, porque se transa, la deuda está constantemente trazándose en el mercado. En cambio, el patrimonio no se transa en el mercado, por lo tanto utilizamos el KPM para poder calcular, ¿no?, el costo patrimonial basándonos en el beta patrimonial, ¿no? Y acá les piden a usted, interprete la tasa de costo patrimonial. ¿Qué cosa es la RF? ¿Qué es el premio por riesgo? ¿No? Esos conceptos ustedes lo hemos desarrollado cuando vimos la parte de el KPM, KP, ¿qué significa el KP? Acuérdense que era el valor esperado del retorno de la acción. Entonces, lo que se le exige como retorno a la acción es lo que exige también lo que se le exige al patrimonio, lo que exige el patrimonio, ¿no? Como rendimiento por el aporte, ¿no? Es lo que digamos, nos sirve como apoyo, digamos, para el cálculo, el KPM. La RF, ya hemos comentado, la RF, tasa libre de riesgo, ¿no? La tasa que efectivamente es la tasa que normalmente es una tasa teórica, decimos tasa libre de riesgo como una tasa que en la actual, como digamos, es una tasa segura. ¿Por qué? Porque nosotros asumimos de que no va a haber, digamos, riesgo de no pago, no va a haber riesgo de no pago, los flujos van a ser seguros, por lo tanto, la tasa es libre de riesgo, no necesito exigir una tasa mayor, ¿no? Entonces, ahora, en la práctica, la tasa libre de riesgo se utiliza las tasas de interés de los bonos del Banco Central, que habíamos hablado, ¿no? Que ustedes ahí tienen que decir que efectivamente, ¿se acuerdan? Que decimos que es una tasa del Banco Central porque ahí prácticamente el Banco Central difícilmente, una entidad digamos, del banco, como el Banco Central puede digamos, caer en falencia de no pago, digamos, de los bonos, por ejemplo, ¿no? Nunca ha pasado, ni va a pasar tampoco, ¿no? Entonces, hay una seguridad
certidumbre de que efectivamente se van a efectuar, digamos, esos pagos digamos, en el futuro. Y el premio por riesgo, que también lo explicamos también, ¿no? Que además de ser una diferencia entre el valor esperado del retorno de la acción menos la tasa libre de riesgo, pero tiene un significado especial. Ahí les sugiero que ustedes lean en el libro, hay una explicación mucho más clara. Yo lo he comentado en clases, ustedes lo han tomado nota, que tiene mucho que ver con el riesgo país porque acá estamos calculando para una empresa chilena, por lo tanto estamos calculando el costo patrimonial para un inversionista chileno. Por lo tanto, estamos tomando datos y variables del mercado chileno, ¿no? Entonces, este costo patrimonial va a ser muy diferente para un inversionista chileno que para un inversionista que se encuentra en Estados Unidos, porque el inversionista de Estados Unidos tiene si por ejemplo invierte en el mercado norteamericano, va a tener otro riesgo el mercado norteamericano. Obviamente, se espera que este premio por riesgo en los países, digamos, avanzados sea mucho menor que en países emergentes, como el caso, por ejemplo, de los latinoamericanos, ¿no? Por lo tanto, hay esto, por eso que yo les di el valor, porque no es tan sencillo utilizarlo como una diferencia solamente, ¿no?, de la tasa de retorno de la acción con la tasa libre de riesgo. Y lo otro, ¿no? Acá dice, identifiquen para su empresa qué tipo de riesgo sistemático soporta el accionista, indiquen, y en este punto, donde dice cuáles son, acuérdense ustedes cuántos tipos de riesgo, dentro del beta con deuda, qué tipos de riesgos sistemáticos hay. ¿Ya lo indicaron ustedes? ¿Ya lo identificaron? ¿O todavía? Francisca, ¿dio? No, nosotros no todavía. No acuérdense cuál es el riesgo que enfrenta el accionista, ¿no? El beta refleja el riesgo sistemático, pero dentro hay un riesgo relacionado con el riesgo operacional de la empresa y hay un riesgo relacionado con el riesgo por la deuda que toma la empresa, que le llaman riesgo financiero. Entonces, eso ustedes lo tienen que desarrollar, ¿no? Y tienen que ustedes, dice acá, el accionista indique mínimo 2 por cada tipo de riesgo. Entonces, acuérdense ustedes cuando hicieron la tarea número 1, ustedes hicieron el FODA, el PESTEL y el PORTER, ahí ustedes dijeron, mi empresa tiene problemas con respecto a la fijación de precios, por ejemplo. En el caso de Colbún, por ejemplo, hay un efecto que tienen solamente las empresas eléctricas, por ejemplo. ¿Cierto o no? Son precios regulados, ¿o no? ¿Cómo son los precios de Colbún? Revísenlo, porque ese es el único, digamos, hay una parte también del PPT, revise, ¿perdón? No tienen variación. Ya, entonces, ¿por qué? Porque son precios. ¿Por qué no tienen variación? Eso usted, ¿perdón? ¿Por qué? Porque no sé, yo creo porque se fijan. Claro, son precios regulados, así como el agua, como la luz, son bienes de consumo, digamos, básicos, ¿no? Acá en Chile todo esto está privatizado, ¿no? Anteriormente lo tenían el Estado. O sea, está privatizado, entonces, pero están regulados para evitar, digamos, monopolio, esas cosas así. O sea, está regulado. En la última, me parece que es la de costo capital número 3, ya, revisen el PPT, ya, les estoy dando para que ustedes revisen el PPT. Ahí en la página, espérate, ese es en la de costo capital, tercera parte. Creo que se los expliqué, les dije revisen. Para poder explicar ustedes cuáles son los riesgos, espérense un ratito, no sé si, acá está. Sí, en la que dice tercera parte, en el aula, la que fue la clase del 20 de noviembre,
En la clase del 20 de noviembre, revisen ustedes primero la lámina, espérate, la lámina, para lo que es lo que es el beta sin deuda, cuáles los riesgos que están incorporados digamos, en qué tipo de riesgos se enfrenta el accionista, lean en esa clase el punto número 6, riesgo y tasa de costo capital. ¿Ya? Ahí pueden leer y ahí les va a dar algunas opciones de ejemplos para que ustedes puedan poner en la tarea. ¿Ok? Por ejemplo, ahí les va a decir el riesgo operacional, por ejemplo, cuando existe, cuando depende, por ejemplo, de las tarifas reguladas, del grado de competencia de mercado, de la elasticidad de ingreso-demanda. Hay varios aspectos que representan riesgos, digamos, latentes, digamos, de determinados sectores industriales, ¿ya? Y para lo que es lo que habíamos visto anteriormente de lo que es Rubinstein, abran ustedes la clase, el PPT del 13 de noviembre, ¿ya? Y revisen ustedes, creo que lo puse en el mail que les pasé, me parece, revisen las láminas 45 hasta me parece la 55, ¿ya? Van a encontrar esto mismo en la anterior que les he dicho, pero está más reducido. Para el tema de Rubinstein, revisen esta parte, ¿ya? Y ahí pueden tener ustedes, se los estoy dando así para que ustedes puedan revisarlo, masticar un poquito más, digamos, los conceptos y puedan preparar su exposición también, ¿ya? Ya, porque ahora yo me imagino, claro, están ustedes ahora preparando, calculando, pero después cuando tengan que después exponerlo, tienen que saber propiamente los conceptos, ¿no? Y bueno, de ahí yo creo que ya hemos repasado esto y vamos a la parte ya final, el costo de capital, donde ustedes tienen que calcular, ¿no? El costo de capital, y ahí comienzan ustedes a trabajar con la empresa idéntica. En esta parte, yo lo que desearía es que ustedes, en el mismo PPT que les he dicho del día donde van a ver Rubinstein, que es del día 13 de noviembre, 6, 11 y 13, 11, que es un PPT solo para esas dos clases. La lámina 49, que es la lámina que habla sobre qué pasa si la empresa tiene un riesgo promedio distinto al riesgo de los nuevos proyectos que están siendo evaluados. ¿A qué tasa de costo de capital debe descontar los nuevos proyectos? Revisen ese cuadrito, véanlo, analízanlo. ¿Qué pasa si la empresa, tiene que ver mucho con eso? ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes, a partir de esta tarea, digamos que ustedes analicen en el Word, los 1 son el 7, el 8, no, perdón, los 3 puntos que dicen del Word, del punto 6, es para que ustedes digamos, puedan identificar cómo se debe usar la tasa de costo de capital de manera correcta, ¿no? Porque si solamente podemos utilizar, una empresa puede utilizar la tasa de costo de capital de la empresa para evaluar proyectos siempre y cuando los proyectos tengan el mismo tipo de riesgo de la empresa. Pero porque si tienen diferentes riesgos no nos sirve. Tendríamos que hacer lo que están haciendo ustedes ahora. Buscar una empresa referente que tenga un riesgo similar, riesgo operacional similar, que eso es idéntico a cualquier sector económico. Si por ejemplo Viñas, todas funcionan prácticamente similar. Se busca la que está más, digamos, más cerca, mecanizada, bueno, la más mecanizada, etcétera, ¿no? Entonces se desapalanca, se toma el beta sin deuda y se apalanca en función a la estructura de financiamiento del proyecto, ¿no? Entonces, eso es una cosa que ustedes tienen que tenerlo claro, porque no es solamente calcular el costo de capital, ¿no?, de la empresa, y después cuando les pidan a ustedes, por ejemplo, ustedes ven, se evalúa un proyecto, y se evalúa un proyecto que no tiene nada que ver con el riesgo de la empresa. Entonces, un error
que puede costar muy caro a la empresa porque puede subvalorar o sobrevalorar proyectos. Entonces, esas preguntas del Word están relacionadas con eso. Denle una vuelta más a la parte, digamos, de ese PPT, de lo que vimos en ese momento en la clase, y yo creo que les va a ayudar muchísimo para poder graficar, porque ahí les pido que grafiquen, que les va a ayudar a ustedes para poder decir, sí, en este caso va a pasar que si es que la empresa, si es que el proyecto, por ejemplo, tiene el mismo riesgo, no hay problema, y si toma este valor, probablemente va a subvalorar o sobrevalorar. Pero si, por ejemplo, el proyecto tiene diferente riesgo, entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber diferentes situaciones, primeramente, y además el valor es totalmente diferente, por lo tanto, va a haber una sobrevaloración, subvaloración. Tienen ustedes que ponerse en los casos de qué es lo que pasaría si esta empresa, por ejemplo, utiliza una tasa que no, digamos que hace un proyecto, porque el último creo que tiene relacionado con un proyecto que no tiene el mismo riesgo que la empresa, ¿no? Me parece que es así. Entonces, acá... Perdón que le interrumpa. Sí, dime. Yo me tengo que salir, tengo un compromiso a las 7. No te Así preocupes. que bueno, igual no fui de ninguna ayuda, así que estoy figurante aquí, así que bueno, igual los chicos saben que cualquier cosa me pueden contactar al WhatsApp. Sí, Así ya que va a eso. ser también, exacto. Así es que para que también Silvana está en sintonía, porque ella también vamos a estar en coordinación para poder evaluar su presentación. Ujú. Ya, sí, no te Así preocupes. que eso. Está tu mensaje. Chao a Ya. todos. Chao, Silvana, que te vaya bien. Chao, Chao, que estés chao. bien. Chao, chao. Entonces, nos quedamos nosotros. Entonces, no sé si les ha quedado claro. A ver, en esta parte del Word, como habíamos visto aquí, cuando calculen ustedes y les dicen, ¿no? Para el caso de idéntica, van a ustedes a calcular su propio costo. Es una empresa idéntica, quiere decir que lo más probable es que tiene el mismo riesgo operacional, digamos, porque tiene diferente tipo de estructura de endeudamiento. Entonces, por lo tanto, les dice, calculen ustedes el costo de capital, en el Word dice, y dice, interprete la tasa de costo de capital calculado para su empresa y señale cuáles son los factores que pueden afectar su valor y cómo el WOC afecta el valor de la empresa. Este primero está relacionado con el que ustedes calcularon de Colbún. Entonces, como ustedes calculan el costo de capital, les salió 5 y algo, me parece. Entonces, 5,8. ya, 5,8, entonces tienen que decir, bueno, ¿qué factores pueden afectar ese valor? ¿Qué pasa si, por ejemplo, cambia tal variable, ¿no? ¿Cómo podría afectar el valor? ¿Aumenta? ¿Disminuye? ¿Qué tendría que pasar si la empresa, por ejemplo, cambia, por ejemplo, si disminuye o consigue fuentes de financiamiento más baratas, por ejemplo? ¿Qué pasa con el costo? ¿O el costo de capital aumenta, disminuye? Es eso, ¿ya? Para que ustedes puedan determinar, obviamente, a la empresa qué le va a convenir más, que la tasa de costo de capital sea alta o sea una tasa baja. ¿Qué le va a convenir más a la empresa? Que sea mayor, por ejemplo, en el caso de Colbún le salió 5,8. ¿Qué pasa si le hubiese salido 8%? ¿Creen ustedes que es mejor para la empresa o es peor para la empresa? Peor. ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, pero ¿por qué es peor? Porque, según yo, puede ser porque esté más endeudada, tenga más riesgo. Si es mayor, bueno, puede ser de que la empresa, supongamos que la empresa, exacto, aumentó su tasa de costo de capital. Puede ser que efectivamente está asumiendo un mayor riesgo, perfecto. Ahora, ¿y eso en qué le perjudica a la empresa? ¿Para qué nos sirve la tasa de costo de capital? Para ver ¿Cómo lo utilizamos la tasa de costo de capital?
Porque tenemos el costo, ¿qué es el costo capital? Es el costo promedio ponderado de la fuente de financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el inversionista? Va a decir, ese va a ser la mínima tasa que va a exigir, obviamente a la empresa, va a exigir, digamos, los inversionistas de la empresa, ¿no? Esa va a ser la mínima tasa. Por lo tanto, si la tasa, por ejemplo, se me sube, por ejemplo, quiere decir que voy a exigir, obviamente, una mayor tasa, un mayor costo, un mayor rendimiento, y eso, obviamente, si yo tuviera que valorar, valorizar, por ejemplo, mis activos, yo tendría que utilizar esa tasa para yo valorar mis activos, porque yo tendría que utilizar esa tasa como tasa de descuento. Acuérdense ustedes cuando veíamos cómo se calcula el valor de la empresa con deuda. Entonces yo descuento mis flujos, ¿se acuerdan? El valor esperado del rendimiento operacional neto, digamos, neteado 1 menos la tasa de impuesto, entre la tasa de costo de capital. Entonces, si la tasa de costo de capital aumentó, ¿qué va a pasar con el valor económico de mi empresa? ¿Qué pasaría con el valor económico de la empresa? ¿Va mejor o va peor? ¿Qué opinas tú, Francisca? ¿Qué opinas? Peor. ¿Va? Peor. Va peor, claro, porque lo estás dividiendo por una tasa, estás descontando el flujo a una tasa mayor. Peor. Por lo tanto va a bajar el valor, por lo tanto no le conviene a la empresa subir mucho su costo capital, porque obviamente cada vez se va a castigar más los flujos, se van a descontar una tasa mayor y por lo tanto el valor de la empresa va a ser menor y además, supongamos que la empresa quiere hacer proyectos que tienen el mismo riesgo que la empresa, obviamente va a tener que descontar una tasa mayor también, y por lo tanto varios proyectos probablemente no van a poderse llevar a cabo porque, digamos, se va a encarecer, digamos, el costo de llevar a cabo esos proyectos porque se descuentan a una mayor tasa, ¿cierto? ¿Se entiende por ahí eso, el significado? Entonces, eso es lo que tendrían ustedes que explicar ahí, qué cosa, ¿no? ¿Qué significa la tasa de costo de capital, de costo de capital WACC, ¿no? Y cómo puede afectar su valor, ¿no? ¿Qué variables, por ejemplo, pueden aumentar, disminuirla? Y cómo eso afecta también el valor de la empresa, lo que les acabo de decir. ¿Ya? Y en la otra pregunta, supongan que su empresa no utiliza la tasa de costo de capital, o sea, supongamos que Colbún, en vez de utilizar 5,88, ¿ya? Para, digamos, llevar a cabo proyectos, ¿ya? ¿Qué pasa si utiliza, en vez de eso, un 7%? Primero tendríamos qué cosa que ver. Si no utiliza 5,8, sino utiliza un 7%. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué piensan ustedes que podría pasar? ¿Está bien que utilice la tasa de costo de capital que calcularon ustedes de Colbún, que lo utilice para un nuevo proyecto? ¿De qué va a depender que lo utilice? La misma tasa. Sí, es un proyecto similar. Cuando hablamos de proyectos similares, sea un poquito más específica. ¿A qué te refieres con similar? Con similar. Que sea el mismo rubro, o sea, electricidad. Y ya, pero eso se traduce en qué? ¿En qué? ¿En qué se traduce? Digamos, cuando hablamos nosotros, lo traducimos en cuanto a riesgo sistemático. ¿En qué se traduce? ¿Qué tipo de riesgo? El riesgo de la empresa sea similar, riesgo operacional de la empresa, lo que tú sea una eléctrica, ¿me entiendes? O sea, si hablamos de que el proyecto tiene el mismo tipo de riesgo que el de la empresa, como tú dices, Francisca, efectivamente partamos por ahí. Si tiene el mismo tipo de riesgo, ¿qué va a pasar si utiliza una mayor tasa para evaluar su proyecto? ¿Qué crees tú que va a pasar con los proyectos que está haciendo la empresa? O sea, como usted dijo, si se utiliza una tasa mayor, se dividen los recursos en una mayor tasa, entonces no le conviene a la empresa. No le conviene, pero ¿qué está pasando con los proyectos? Los proyectos te van a salir con BAN, probablemente te pueden salir hasta con BAN negativo,
¿cierto? Claro, tendrían menos rentabilidad. Ya, tiene menos rentabilidad, la empresa se está, obviamente, pero ¿qué pasa? De repente el proyecto sí era viable. El proyecto era viable, pero ¿qué estás haciendo entonces con el proyecto? ¿Lo estás sobrevalorando o subvalorando? ¿Subvalorando? Lo estás subvalorando. Efectivamente, lo estás subvalorando y la empresa está dejando de hacer proyectos que eran, digamos, rentables para la empresa. La empresa está, como tú dices, está perdiendo, no está haciendo proyectos rentables y además está aumentando su riesgo. Porque en este caso, por ejemplo, la empresa no está llevando a cabo, digamos, proyectos rentables también, ¿no? En este caso lo está subvalorando, lo deja de llevar. ¿Y qué pasa si, bueno, acá partimos de que era mayor y que son del mismo tipo de riesgo? Pero ¿qué tiene que poner también en otro caso? ¿Qué pasa si tienen diferentes tipos de riesgo? Supongamos que tiene el proyecto Colbún tiene un riesgo, el otro proyecto tiene un riesgo mayor, por ejemplo. Y al tener un riesgo mayor, probablemente la tasa digamos, el costo promedio ponderado puede ser también, no necesariamente tiene que ser igual a 7, puede ser mayor que 7, ¿cierto? O puede ser menor que 7 también. Va a depender del riesgo del proyecto, ¿cierto? Entonces, en ese caso también puede verse varias posibilidades de que, por ejemplo, lleves a cabo un proyecto que tiene probablemente un mayor riesgo y tú lo estás descontando a la tasa del 7%. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar con el proyecto? Lo más probable es que al descontarlo con una tasa menor, ¿qué va a pasar? Probablemente te va a dar un BAN positivo. Y en ese caso, ¿qué estarías haciendo? ¿Sobrevalorando o subvalorando ese proyecto? Sobrevalorando. Sobrevalorando. Entonces ahí estás exacto. Entonces en ese caso lo que estás haciendo, llevando a cabo proyectos que de repente no deberían llevarse a cabo porque son riesgosos y por lo tanto la empresa ahí sí está aumentando su riesgo. ¿Sí? Te puedes poner también en otra situación. ¿Qué pasa si el riesgo de ese proyecto más bien en vez de ser mayor es menor también? Entonces, puedes ponerte en esas situaciones, ¿no? Evaluar ahí, ¿me entiendes? ¿Cómo tienes que analizarlo? Por eso que dice acá, sea explícito y analice todos los casos que podrían presentarse. O sea, ustedes pueden, ¿y qué pasa si este es menor? A ver, ¿qué pasaría? Y eso ustedes lo pueden poner en el gráfico valiéndose de lo que vimos en clase. ¿Cómo analizamos el gráfico cuando llevaban a cabo proyectos que eran menor o de mayor o menor riesgo que el de la empresa? ¿Ya? ¿Esa parte quedó clara? ¿Esa parte se entendió, Francisca? Javiera, Diego también, ¿entendieron? ¿Quedó claro? Sí, profe, se entendió. Ya, y la otra parte dice, suponga que Idéntica utiliza la tasa de costo capital, el WOC de su empresa. O sea, estamos hablando ya ahora de Idéntica. Que Idéntica, nuestra empresa que habíamos calculado el WOC, ¿ya? En vez de utilizar la de ella, utiliza la de Colbún. La de Colbún, ¿ok? Entonces acá indique si la empresa sobrevaloraría y sobrevaloraría proyectos. Entonces, ahí tenemos que ver cuánto nos dio, obviamente, ¿cómo se llama en este caso? El valor del costo de capital de Idéntica. Supongamos que nos diera, por ejemplo, menor a 7%, ¿no? Menor a 7%, nos diera, por ejemplo, 6%. Y nos dice de que en vez de utilizar el 6, utiliza 7. Pero nos dice qué pasa si la empresa realiza proyectos, o sea, está llevando, nuevamente también tenemos que poner la misma situación. Si los proyectos, ¿qué pasa? Tienes primero que partir si el proyecto depende, ¿no es cierto, Francisca? ¿Depende de qué? Sí, del riesgo operacional. El riesgo, si el riesgo de esos proyectos, el riesgo operacional de esos proyectos es el mismo de la empresa, ningún problema, ¿no? Ningún problema de haber utilizado
haber utilizado el... Profe, pero eso lo colocamos como supuesto, ¿cierto? Porque en verdad no Sí, sabemos si Idéntica tiene el mismo riesgo sí, operacional. sí, por eso que ustedes tienen que analizar diferentes situaciones, eso como supuesto. Ojalá pudieran analizar todos los casos, Ya. este sube, cómo estaría, analizarlo y ponerse, porque en realidad ahí lo que le están preguntando es los proyectos que realizan, por un lado Idéntica y por otro lado Colbún, ¿no? Entonces es importante, o sea, en resumen, lo que aquí se quiere, digamos, como aprendizaje, a lo que se quiere llegar es de que uno siempre debe descontar los flujos de caja esperados de un proyecto o de una empresa, ¿no? La tasa tiene que incluir el riesgo, ¿no? El riesgo en este caso, de la empresa o el riesgo del proyecto que estamos evaluando, ¿ya? No es solamente tomar la tasa de costo de capital y descontar nomás digamos, descontar los flujos, ¿no? Sino que hay un concepto que está detrás de eso, que es el riesgo involucrado que está en el beta. Acuérdate que el beta incorpora el riesgo, el costo de la deuda también incorpora un riesgo, pero el beta incorpora el riesgo operacional, ¿no? En este caso del patrimonial, que incluye el riesgo operacional y el riesgo financiero, y por lo tanto, ese riesgo se mide a través del beta, ¿no? Entonces, el beta, por ese lado es donde estamos incorporando el tema del riesgo, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen digamos, que analizar, ¿no? Lean un poquito más, revisen el PPT, porque eso también les da argumentos para poder analizar. A veces uno no puede analizar si es que no tiene claro los conceptos, un poco cuál es la lógica de lo que hemos ido construyendo hasta este momento, ¿no? ¿Por qué desapalancamos? ¿Por qué apalancamos? ¿No? ¿Qué sentido tiene hacer eso? ¿No? Entonces acá también ¿cómo se llama? Cuando se hacen, por ejemplo, proyectos, tenemos también que desapalancar y volver a apalancar, pero es otra forma porque se toman, digamos, una empresa referente, ¿no? En el caso del ejercicio que están haciendo ustedes de Colbún, lo estamos desapalancando y apalancando porque lo que queremos hacer es incorporar en esa tasa de costo de capital la estructura de capital objetivo, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo, en realidad, que ustedes entiendan, o sea, no es solamente calcular, sino por eso que para el oral es bueno que ustedes lean eso, entiendan, si tienen dudas, igual me preguntan, profesor, esto no entiendo muy bien esta parte, ¿por qué razón es así? Porque en realidad eso se les va a quedar más que de repente los mismos cálculos que les va a servir un poquito más, ¿no? A eso me refiero. Sí, profe. Eso es, chiquillos. Yo creo que, espero, mire, yo voy a subir esta grabación para que si lo quieren revisar, revísenlo los compañeros que no han estado por razones, digamos, diferentes razones, tengan la oportunidad también de revisarlo y puedan preparar principalmente su exposición de la próxima semana. ¿Ok? Cualquier cosa estoy, como dicen los colombianos, a la orden. No soy colombiana, no soy colombiana, pero... Profe, ¿ya hay alguna posibilidad de aplazar un día la entrega? La entrega, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿No han podido avanzar? O sea, tenemos los cálculos listos, pero con todo eso de análisis que tenemos que hacer, igual es harto, encuentro. Sí, es que esos análisis deberían, para eso, ¿cómo se llama? Hay que revisar, no es solamente sino que hay que leerlo. El tema es el siguiente, de que la idea es que ustedes me lo entreguen el día viernes, en la noche, y yo el sábado y domingo, yo me voy a poner a revisar esos trabajos. Entonces voy a revisarlos, no corregirlos, pero sí revisarlos para ver realmente digamos, qué error pueda haber tenido en algún cálculo y
o si no, digamos, ver un poco, digamos, si han podido digerir un poco los conceptos, ¿no? Los conceptos, los cuales yo veo un poquito débiles para poder, porque acuérdense que en este no van a tener feedback, ustedes van a tener, digamos, simplemente lo que yo les estoy comentando ahora en esta reunión y los feedback que ustedes han recibido a través del desarrollo de la tarea. Pues la idea es que ustedes debieron haber revisado cada tarea que ustedes recibieron, el feedback, preguntar, profesora, ¿pero por qué esto fue así? Hemos hecho también preguntas y respuestas, aclarando, respondiendo también en las clases, algunas preguntas que no les fue bien en el certamen o en alguna tarea también hemos hecho. Entonces, no sé, déjenme ver, pero yo creo que lo veo un poco difícil, ¿ah? Lo veo un poco difícil. Ya hemos tenido prácticamente ya, a lo más podría ser unas horas más, no sé, tendría que ver, pero yo lo veo un poco difícil, Francisca, de verdad. De verdad que lo veo bien difícil, ya lo tenemos prácticamente, a mí se me va a complicar un poco. Por eso digo, yo a lo más de repente podría decirles que los espero hasta el mediodía del día siguiente, por ejemplo, pero más que eso no. O sea, igual ayuda al mediodía. Claro, claro. Entonces, yo creo que podría ser así, pero yo se los diría el mismo día viernes. O sea, el mismo día viernes voy a ver si... porque si no los chicos se me van a relajar y no va a avanzar el trabajo. Entonces yo quiero que por favor, ojalá, mira, yo te doy un consejo, ojalá pudieran ustedes trabajar a full para tener su trabajo listo prácticamente el viernes y cualquier duda ustedes me lo hagan saber el mismo viernes. Quizás no esa misma tarde, pero podrían mandarme un correo, cualquier cosa, aclarar su duda y presentar su trabajo revisado. Pero si ustedes se van a poner a trabajar el día viernes en la tarde, yo dificulto que esa tarde pueda atender porque estoy justamente en una clase diplomada, no voy a poder atender después de la clase, de la clase que tengamos el viernes. Por eso que yo les sugiero, o sea, como para afinar detalles, quizás no tengo problema en darles de repente hasta el mediodía, porque igual no voy a hacer nada de la noche hasta la mañana del día siguiente, pero en la tarde sí me voy a poner a full a trabajar y a ver sus trabajos. O sea, de todas maneras, nuestro grupo está trabajando desde hoy hasta el viernes, no tenemos problema. Perfecto. Pero en el caso de que duda o algo así, por eso le pedía más que nada una horita más. Sí, no, o sea, yo les di hasta las 23 horas. No sé, pero tampoco quiero que ustedes se amanezcan pues trabajando, ¿no? Pero que sí que la idea es que ustedes avancen lo más que puedan y ojalá el viernes, ojalá me puedan dar sus dudas después de las 6 de la tarde. Yo recién voy a poder recibir o responder alguna duda que ustedes tengan con mucho gusto, pero no esperen hasta último momento, pues así ustedes pueden enriquecer mejor su trabajo también. Es una recomendación que yo les doy, ¿verdad? Depende obviamente mucho del tiempo de ustedes también, ¿no? Pero como recomendación, traten de tenerlo para que lo último ya sea simplemente afinar detalles o cosas que de repente ha quedado así como flojo en estos días, ¿no? Ya, profe, ningún problema. Ya, pues yo les voy a avisar entonces, bueno, a ustedes les digo, en el WhatsApp les voy a poner a más tardar al mediodía para que puedan tener tiempo de revisar también esta grabación. ¿Ya? Profe, y se entiende que también que después de una semana a veces también hay que refrescar algunos conceptos también. Sí. A estudiar, chiquillos. Sí, profe. Ya, gracias. Pues. No, ¿de qué? Espero que les haya quedado claro y ¿no? A cualquier cosa. Sí, mucho más claro con esta clase. Ya, ok, más bien al contrario, que les vaya súper bien y nos vemos el viernes. Ya, profe, que estén bien. Muchas gracias. Un gusto. Chao, chao, chao. Profe, Chao, que les vaya bien. Chao, chao, chao.